La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del viejo taxi amarillo, mientras la ciudad parecía sofocarse bajo un cielo plomizo. Las gotas resbalaban lentamente por el cristal, distorsionando las luces rojas de los semáforos y los escaparates iluminados de las tiendas de lujo. El reloj marcaba las 3 p.m. y la humedad se le pegaba a la ropa como un incómodo recordatorio de la tensión que se respiraba en el aire. Al volante, un hombre con camisa de franela a cuadros, gafas de sol y barba incipiente observaba atentamente el flujo de peatones. Su respiración agitada y el tamborileo de sus dedos sobre el volante delataban la agitación que sentía en su interior. Ese hombre, aunque parecía un taxista anónimo más en una tarde lluviosa, era Pablo Méndez, uno de los empresarios más ricos e influyentes del país. Dueño de una cadena hotelera de lujo con presencia en 5 estados, acostumbrado a cenas con políticos y a aparecer en las portadas de revistas de negocios, Pablo ahora ocultaba su identidad tras un disfraz barato. Era surrealista. Él, acostumbrado a conducir coches de $500,000, ahora estaba al volante de un taxi prestado, rodeado del olor a cuero viejo y plástico desgastado. El motivo de esta transformación radical fue tan doloroso como improbable. Estaba a punto de guiar a su esposa, Catarina, hacia una vida sin que ella supiera quién era. 3 días antes, había encontrado un mensaje en su celular que le heló la sangre. Nos vemos mañana a las 3 p.m., como siempre. Te amo. Un número desconocido, pero las palabras demasiado íntimas para ignorarlas. En silencio, Pablo decidió investigar por sí mismo. La humillación de ser traicionado era grande, pero la idea de que todo pudiera ser un error era aún mayor. Y entonces surgió el improbable plan. La seguiría él mismo. Sin seguridad, sin investigadores privados. Adoptaría la identidad de un taxista y la esperaría cerca del centro comercial donde Catarina solía comprar. Fernando, su chofer, de confianza durante más de 15 años, la ayudó con el disfraz y el entrenamiento. Nadie lo reconocerá jamás, señor Pablo. A veces la verdad exige mayores sacrificios de los que esperamos. Allí de pie, Pablo aferraba el volante mientras observaba la entrada del centro comercial. Se le revolvía el estómago cada vez que una mujer tan alta como Catarina se acercaba a la acera. Y entonces apareció, con el pelo recogido con elegancia, un vestido nuevo, tacones discretos y una mirada tensa. Miró a su alrededor como si temiera que la siguieran. En ese momento lo supo. Había algo que ocultar. Cuando ella levantó la mano para parar un taxi, Pablo puso primera y se adelantó a los demás. Catarina subió sin siquiera mirar al conductor. Simplemente dio la dirección en voz baja y se sentó en el asiento trasero, acomodándose el bolso en el regazo. Pablo tragó saliva con dificultad y respondió con voz grave, disimulada por un ligero acento forzado. Buenas tardes. Justo ahí. Por el retrovisor, vio sus ojos verdes reflejar la tenue luz de la tarde gris. Eran los mismos ojos de los que se había enamorado 23 años atrás. Pero ahora estaban llenos de algo nuevo. ¿Ansiedad? ¿Culpa? ¿Es tu primera vez en esta dirección?, se aventuró a preguntar, intentando sonar despreocupado. Catarina dudó un momento antes de responder. No, suelo ir a menudo. Esa frase lo golpeó como un puñetazo. Lo que estuviera sucediendo no era reciente y no era accidental. Era rutina, un secreto cuidadosamente guardado. El corazón de Pablo se aceleró. Era el comienzo de algo que lo cambiaría todo. Quizás para siempre. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja darle me gusta y suscríbete al canal. Comenta qué ciudad vienes a nosotros. Ahora continuamos con el video.
Pablo nunca se había sentido tan fuera de lugar en su vida. Mientras conducía por las calles hacia el destino que Catarina le había indicado, su mente retrocedió en el tiempo, buscando respuestas en viejos recuerdos. Conoció a Catarina en un modesto café, cuando él era apenas un joven soñador con una idea ambiciosa y sin certezas. Ella trabajaba de camarera, siempre sonriente, y su optimismo contrastaba con la dureza de la vida que ambos enfrentaban. Con el tiempo, él ascendió, y con él se llevó a Catarina, quien se adaptó perfectamente al nuevo mundo del lujo. O eso creía él. Ella había sido su apoyo silencioso en cada expansión empresarial, cada crisis de mercado, cada campaña mediática. Pero ahora, en ese asiento trasero, parecía distante, como si perteneciera a otro universo. Era extraño verla allí, con las manos jugueteando con su celular, arreglándose el cabello repetidamente. Pablo nunca había visto el vestido que llevaba, y su maquillaje era más recargado de lo habitual. Esta no era una visita cualquiera. Había un ritual en esta visita, y él, disfrazado, era el espectador privilegiado de una verdad que se desplegaba sin filtros. Mientras conducía, Pablo recordó las veces que Catarina empezaba una frase con «necesito hablar» y él, demasiado ocupado, simplemente respondía «ahora no». Recordó cuántas cenas importantes se había saltado porque sentía que su presencia no era necesaria. Siempre había creído que con darle todo era suficiente para que fuera feliz. Pero, ¿qué tal escucharla? Preguntarle cómo se sentía realmente. Ahora se daba cuenta de que tal vez nunca le había interesado conocer de verdad a la mujer con la que había compartido su cama durante más de 2 décadas. El coche avanzaba lentamente por las calles arboladas de un barrio sencillo y limpio, donde las casas tenían jardines bien cuidados, pero claramente pertenecían a familias de clase trabajadora. Catarina parecía cada vez más nerviosa, y esto solo aumentaba la angustia de Pablo. Necesitaba saber más, necesitaba comprender. ¿Este lugar es importante para ti?, preguntó, fingiendo desinterés. Sí, es donde recuerdo quién soy realmente, respondió Catarina, mirando por la ventana con una mezcla de tristeza y nostalgia. Estas palabras resonaron como un trueno en la mente de Pablo. ¿Quién era Catarina en realidad? ¿Y en quién la había obligado a ser? El silencio entre ellos perduró hasta que llegaron a una casa sencilla con una cerca blanca descascarada y flores de colores en el jardín. Al detener el coche, Catarina sonrió, y en ese instante Pablo vio algo que no había visto en mucho tiempo. Una expresión de genuina ligereza, una mujer más humana, más real, una mujer sin máscaras. Pagó la tarifa con un billete generoso y, antes de irse, dijo: «Gracias por escuchar. Tienes una mirada comprensiva». Pablo simplemente asintió, incapaz de articular una respuesta. La puerta principal se abrió antes de que Catarina pudiera siquiera tocar el timbre. Una mujer mayor, de cabello blanco y ojos verdes, tan parecidos a los de Catarina, apareció en el umbral y la abrazó con ternura. Poco después, una niña de unos 5 años corrió y saltó a los brazos de la esposa de Pablo, llamándola por su nombre con cariño. Era una escena familiar y completamente desconocida para él. Pablo permaneció inmóvil, observando la escena como si estuviera viendo una película donde su esposa era la protagonista y él un simple extra. La mujer mayor era claramente su suegra, pero ¿por qué nunca la había conocido? ¿A la niña, quizás a una sobrina o algo más? La cantidad de preguntas que surgieron fue abrumadora. Pero lo que más le dolió fue notar la calidez, el cariño y la espontaneidad en los gestos de Catarina. Expresiones que no había visto en mucho tiempo cuando estaba con él y sus hijos.
De vuelta al centro, Pablo intentó procesar lo que había presenciado. La posibilidad de adulterio parecía ahora remota, comparada con la revelación de una vida paralela. Catarina no lo engañaba con otro hombre. Lo engañaba con una versión de sí misma que él nunca había conocido. Y eso, de alguna manera, era aún más devastador. En lugar de confrontarla esa noche, Pablo optó por el silencio. Sentía que necesitaba comprender más antes de cualquier acusación o juicio. Ella volvería a casa como siempre, le contaría la misma historia de compras y almuerzos con amigos, y él fingiría creerle. Por ahora. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Pablo observaba a Catarina con otros ojos. Ella se reía de las historias de Lucía y comentaba el proyecto universitario de Andrés con el mismo entusiasmo de siempre. Pero ahora notaba las pausas en su mirada, los momentos en que desviaba la atención como si estuviera en otro lugar. Su cuerpo estaba allí, pero su mente, su corazón, claramente no. Y se preguntaba, ¿cuántos años llevaba practicando esta división de sí misma? Al día siguiente, Pablo volvió a ponerse el traje de taxista. Esta vez, aparcó cerca de la clínica que Catarina había visitado con su amiga el día anterior. Se le aceleró el corazón al ver salir de nuevo a su esposa, esta vez acompañada por una mujer a la que reconoció como la esposa de uno de sus socios. Los dos parecían tensos, pero decididos. Subieron al taxi sin sospechar nada y su destino era la misma modesta casa del día anterior. Durante el trayecto, Pablo escuchó fragmentos de una conversación que lo dejó aún más confundido. «Gracias por todo, Catarina. Estás arriesgando tanto por mí», dijo la mujer con lágrimas en los ojos. «No es nada. Tú harías lo mismo», respondió su esposa con calma. Las palabras sugerían algo mucho más grande que visitas esporádicas. Había compromiso, implicación, dedicación. No era un capricho, era una misión. Catarina estaba involucrada en algo que trascendía cualquier explicación simple, y esto solo aumentó la angustia de Pablo. Más tarde, al dejarlos en la misma dirección, Catarina miró al conductor con una mezcla de cansancio y paz. «Cuando tenemos el poder de ayudar, también tenemos la obligación», dijo, casi como desahogándose. Pablo simplemente asintió. Cada frase de Catarina era una puñalada lenta, no por crueldad, sino porque revelaba a una mujer que nunca se había esforzado por conocer. Una mujer que existía a pesar de él, y que quizás era más admirable que él mismo. Esa noche, Pablo no pudo dormir. Mientras Catarina descansaba serenamente a su lado, él caminaba por el jardín de la mansión, intentando reconstruir el rompecabezas emocional. Ya no se trataba de desconfianza, se trataba de identidad, complicidad y ceguera emocional. Se dio cuenta de que su matrimonio se había construido más sobre las apariencias que sobre la verdad. Y esto no era solo culpa de Catarina, era sobre todo suya. Al tercer día de observación, Pablo tomó una decisión. La vigilancia ya no era suficiente. Necesitaba sumergirse en ese mundo desconocido, vivir como Catarina cuando no estaba con él. Quería sentir la realidad que ella enfrentaba, comprender el dolor que la motivaba. Le pidió a Fernando que le prestara su taxi unos días más y empezó a trabajar como conductor en las afueras. Recogía pasajeros desconocidos, escuchaba sus historias y los ayudaba en todo lo que podía. Empezó a ver una ciudad que nunca había conocido. Conoció a madres solteras que tardaban 3 horas en transporte público para ir a trabajar. Escuchó a personas mayores contar cómo habían perdido sus pensiones. Llevó a una adolescente embarazada a una clínica comunitaria y escuchó, conmovido, su lucha por mantener a su bebé sano. Cada una de estas historias dejó huella en Pablo.
Un hombre que había amasado una fortuna, ignorando el mundo que lo rodeaba, ahora descubría que había algo más valioso que el éxito: la empatía. En uno de estos viajes, al detenerse cerca del mismo barrio, Pablo vio a Catarina salir de una pequeña clínica comunitaria con una joven en brazos. La mujer llevaba un bebé y lloraba de gratitud al recibir un sobre de Catarina. Lo comprendió todo. Catarina no solo visitaba a su madre y hermanos enfermos, ayudaba personalmente a decenas de personas con fondos que él creía gastaban en ropa o almuerzos elegantes. Mantenía un sistema de ayuda silencioso, sin burocracia ni marketing, solo compasión. El dolor de Pablo ahora se mezclaba con la admiración. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo nunca le había interesado el verdadero destino de Catarina? ¿Cuántas veces había intentado decírselo y él no la había escuchado? Su silencio, su ausencia emocional, la habían obligado a ocultar lo más hermoso de ella, su capacidad de amar y servir. Necesitaba cambiar, y la transformación comenzaría con una conversación. Pero primero, quería escucharla una vez más. Al final de ese día, cuando Catarina volvió a subir al taxi, Pablo se aventuró a preguntar: ¿es posible amar a alguien y ocultar aspectos importantes de tu personalidad? Catarina dudó. Sí, a veces nos escondemos porque tememos que la verdad sea demasiado. Pablo sintió un nudo en la garganta, pero luego concluyó: quizás el problema no sea la verdad. Quizás el problema sea que nunca creamos el espacio para escucharla. Catarina miró por el retrovisor con una expresión extraña, casi como si comprendiera, pero no dijo nada más, solo sonrió con tristeza. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Temprano a la mañana siguiente, Pablo despertó con una decisión. Ya no podía vivir con secretos y medias verdades. Necesitaba desgarrar el velo del silencio y enfrentar a la mujer con la que había compartido los últimos 23 años, pero no con acusaciones. Necesitaba escucharla, darle espacio para que contara toda su historia sin interrupciones. Catarina estaba en su estudio revisando documentos cuando Pablo entró, serio, y cerró la puerta con llave. ¿Podemos hablar?, preguntó, y su tono hizo que su esposa levantara la vista con preocupación. Claro, Pablo. ¿Qué pasó?, respondió ella, dejando los papeles a un lado. Él respiró hondo. ¿Me amas?, preguntó con voz firme pero entrecortada. La pregunta la desconcertó. Claro que sí. ¿Por qué me preguntas esto? Pablo se acercó lentamente y con una mirada vulnerable confesó: porque creo que nunca te permití amarme del todo. Siempre quise la esposa perfecta, el matrimonio perfecto. Y ahora me doy cuenta de que quizás, a cambio, me has ocultado quién eres realmente. Catarina se quedó quieta. La tensión en sus hombros aumentó, pero sus ojos revelaron alivio. No sabía cómo, pero comprendió que algo había cambiado en Pablo. ¿Qué quieres saber?, susurró. Todo, respondió él. De ti, de tu familia, de la mujer que realmente eres. Su voz no era crítica, sino suplicante. Catarina, abrumada por la emoción, bajó la cabeza y comenzó. No crecí en una familia de clase media. Mi madre limpiaba casas. Mi padre nos abandonó. Crié a mis hermanos lo mejor que pude. Cuando te conocí, mentí sobre todo esto. Pensé que nunca te interesaría alguien como yo. Pablo le tomó la mano con ternura. Continúa. Respiró hondo y le contó sobre su madre enferma, su hermana en la universidad, su hermano intentando abrir un taller, sobre cómo parte del dinero de la pareja se usaba para pagar tratamientos médicos, libros, comida, alquiler. Sé que debería habértelo contado, pero sabía que querrías controlarlo todo,
supervisarlo, convertirlo en un proyecto, y yo solo quería ayudar, a mi manera, concluyó. Pablo no se enojó, se sintió avergonzado, y tienes razón, lo habría hecho. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Catarina. Yo también ayudo a otras personas, no solo a mi familia. Hay madres que no pueden pagar las medicinas de sus hijos, abuelos que tienen que elegir entre comida y medicinas. Doy lo que puedo sin esperar nada a cambio. Sé que es poco, pero es lo que puedo hacer. Pablo, abrumado por la emoción, no pudo hablar. Solo asintió, absorbiendo cada palabra como un golpe en el pecho. ¿Por qué nunca me dejaste formar parte de esto?, preguntó. ¿Por qué nunca mostraste ningún deseo de ver este lado de la vida? Preferías firmar cheques para grandes instituciones y posar para fotos en eventos benéficos. Yo me ensucio, de verdad. Escucho, abrazo, entrego. El dolor de la gente me toca la piel, respondió Catarina con sinceridad. Pablo respiró hondo. ¿Puedes enseñarme?, preguntó, sorprendido incluso de oír su propia voz. ¿Qué? Enséñame a ayudar como tú, a sentir lo que sientes. Quiero ver este mundo de cerca. La propuesta conmovió a Catarina, pero también la despertó sospechas. ¿Por qué?, preguntó. Porque descubrí que estoy casado con una mujer extraordinaria y quiero merecer su amor. Necesito convertirme en alguien que se vea plenamente, no solo la parte que encaja en mi mundo. Por primera vez en años, Catarina sonrió con todo su corazón. Se abrazaron, no con la formalidad de una pareja de toda la vida, sino con la intimidad pura de dos desconocidos a punto de conocerse de verdad. Al día siguiente, Catarina llevó a Pablo a su verdadero hogar, el hogar de su infancia, de verdad, sufrimiento y dignidad. Allí conoció a doña Elena, su suegra de manos callosas y mirada firme. Ella lo recibió con una taza de café y una sonrisa vacilante. Catarina siempre hablaba de ti, pero nunca entendí por qué no podías visitarnos, dijo con sinceridad. Pablo miró a su esposa, reconociendo su culpa. Fue mi culpa. Creé un mundo donde ella creía que no había lugar para ti. Luis, su hermano menor, y Carmen, su hermana universitaria, también estaban allí. Al principio desconfiados, pronto se encariñaron con la sinceridad de Pablo. Hablaron durante horas, sentados en sillas sencillas, rodeados de paredes descascaradas y con el olor a frijoles cocinándose. Y en ese ambiente sin pretensiones, Pablo sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La vergüenza de su ignorancia era inmensa, pero el alivio de finalmente ver era aún mayor. Por primera vez, estaba realmente presente. En las semanas siguientes, empezó a acompañar a Catarina en sus visitas a la clínica comunitaria. Al principio, se sentía fuera de lugar, avergonzado por sus zapatos italianos y su chaqueta de diseñador, desconectado de la realidad circundante, pero poco a poco empezó a escuchar sus historias, sintiendo el peso de la pobreza que solo conocía por las estadísticas de los informes que él mismo financiaba. Allí conoció a María, una madre soltera con 2 trabajos que aún no podía permitirse un inhalador para su hijo asmático. Conoció a Roberto, un anciano con la pensión cancelada y múltiples enfermedades. ¿Cómo decides a quién ayudar?, preguntó un día mientras conducían de regreso a Tissindasi. En casa, Catarina sonrió. No decido, solo escucho. Cuando escuchamos de verdad, la necesidad se revela. Pablo comprendió entonces que la caridad no se trataba de decidir quién la merece, sino de estar dispuesto a compartir. Y se dio cuenta de que Catarina había creado una verdadera red de ayuda, sin filtros, sin intermediarios. Era un sistema impulsado por la empatía, no por hojas de cálculo. Con el tiempo, Pablo también empezó a actuar.
Consiguió un microcrédito para que Luis ampliara el taller. Usó sus contactos para encontrar trabajo para 2 jóvenes del barrio. Y, lo más importante, aprendió a mirar a la gente a los ojos. No como alguien que da, sino como alguien que quiere comprender. Durante la cena en casa, observando a Catarina, le preguntó: ¿crees que nuestros hijos deberían conocer a su familia? Ella dudó. ¿Crees que deberían? Él respondió: creo que merecen saber de dónde viene la fuerza de su madre. Y así, semanas después, Catarina llevó a Andrés y Lucía a conocer a Doña Elena, Luis y Carmen. Al principio hubo asombro, preguntas, incluso lágrimas. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó Lucía, abrumada por la emoción, abrazando a su abuela por primera vez. Catarina respondió con sinceridad: porque tenía miedo de que no lo entendieran, que me miraran diferente. Andrés le apretó la mano. Mamá, estamos orgullosos de ti. La verdad, finalmente dicha, trajo consigo la liberación. Las cenas dominicales empezaron a reunir a todos, ricos y pobres, en la misma mesa, sin distinción, solo familia. Pablo creó un fondo familiar para formalizar la ayuda, pero insistió en que Catarina tuviera total autonomía. Empezó a invitar a amigos del negocio a conocer el proyecto, no por estatus, sino para demostrar que era posible ayudar de verdad, desde el corazón. Fernando, el conductor, se convirtió en socio logístico. ¿Te arrepientes de haberte disfrazado?, preguntó un día. Fue la mejor decisión de mi vida, respondió Pablo. No descubrí ninguna traición. Descubrí quién es realmente mi esposa. Un año después de aquel primer día, Pablo se puso su camisa a cuadros y se subió al volante del taxi amarillo. Catarina y él estaban sentados en el pequeño jardín de la casa de Doña Elena. El sol de la tarde calentaba las flores cuidadosamente plantadas por Carmen, ahora graduada y trabajadora social. Luis había ampliado su taller y había dado trabajo a 3 jóvenes del barrio. Doña Elena, con acceso continuo a atención médica de calidad, parecía más fuerte que nunca. A su alrededor, los hijos de Pablo jugaban con sus primos. Por primera vez, la familia estaba completa. Pablo tomó la mano de Catarina y le susurró: ¿sabes qué es lo que más me duele? Ella lo miró preocupada. Pensar en cuánto tiempo hemos perdido viviendo vidas a medias, tú escondiéndote, yo ciega. Catarina lo apretó con cariño. Pero no hemos perdido del todo. Mira a tu alrededor. Y lo hizo. Vio lo que habían construido juntos. No los hoteles, las inversiones, los artículos de revista, sino una verdadera red de afecto, dedicación y comunión. Ese fue su mayor logro, un logro nacido del error, pero regado por la verdad. Poco después, decidieron vender la mansión. La casa era demasiado grande, llena de ecos de una vida que ya no querían llevar. Con las ganancias, invirtieron en la construcción de un centro comunitario en el barrio donde Catarina se había criado. El centro, llamado Doña Elena, ofrecía atención médica, apoyo psicológico, tutorías y talleres de capacitación. Pero más que eso, ofrecía dignidad. Catarina era la coordinadora y Pablo era el financista silencioso, quien también se acercaba para ayudar a servir café o a organizar formularios. En casa, la dinámica familiar cambió. Los hijos empezaron a acompañar a sus padres en proyectos sociales. Andrés empezó a trabajar en el desarrollo de sistemas de gestión para pequeños negocios de la comunidad. Lucía, que soñaba con ser actriz, creó un grupo de teatro para niños de la comunidad. La riqueza que antes solo se destinaba al consumo, ahora tenía un propósito. Y esto los unió como ninguna cena en un restaurante caro lo había hecho jamás. Pablo también cambió su enfoque empresarial, redujo su rol de gestión directa en la cadena hotelera
y comenzó a impulsar iniciativas de responsabilidad social más relevantes para la realidad de los empleados. Creó programas de becas para los hijos de las camareras de pisos y cocineras. Inauguró una guardería en una de las unidades para apoyar a madres solteras. Y nunca más tomó decisiones sin escuchar primero las historias detrás de cada cifra. Se había transformado por completo. Fernando, el conductor que había ideado el disfraz, se quedó con la familia, pero ahora ocupaba un puesto administrativo en la fundación que Pablo y Catarina habían creado. Organizaba la logística de las entregas, ayudaba con la compra y se había convertido en una figura paterna para muchos jóvenes del barrio. ¿Sabe, señor Pablo?, dijo un día mientras repartían mantas en una noche fría, nunca imaginé que esa locura del taxi llevaría a todo esto. Pablo sonrió. Yo tampoco, Fernando, yo tampoco. Catarina floreció. Sin el peso del secreto de encima, ahora caminaba erguida y segura. Sus discursos en los eventos de la fundación conmovían a empresarios y voluntarios. Pero lo que más la cautivaba era estar ahí para quienes realmente la necesitaban. «Te has convertido en todo lo que imaginé que podrías ser», dijo Pablo una noche después de un evento comunitario. «Y te has convertido en alguien que nunca imaginé que tendrías el valor de ser», respondió ella. El amor entre ellos, antes atrapado en las apariencias, ahora fluía libre, maduro y transformador. Lucía escribió una obra inspirada en la historia de sus padres. La tituló Las vidas que vivimos en silencio. El estreno tuvo lugar en el auditorio del centro comunitario, con entradas gratuitas y asientos llenos de gente humilde y conmovida. Cuando terminó la obra y llamaron a Catarina al escenario para inspirarla, no pudo contener las lágrimas. Pablo la ovacionó de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que ese momento era el resultado de una decisión difícil, pero necesaria: dejar que la verdad floreciera. Las noches, antes silenciosas, ahora estaban llenas de conversaciones, risas y planes. Pablo y Catarina discutían ideas para ampliar el centro, ayudar a más barrios e involucrar a otras familias. La riqueza, antes centralizada, ahora se extendía como semillas en tierra fértil. Juntos habían comprendido que el verdadero legado no reside en la cantidad, sino en corazones transformados. Durante una cena familiar, Andrés anunció su intención de crear una startup social enfocada en la empleabilidad de jóvenes de las afueras de la ciudad. «Quiero ayudar como tú, pero con tecnología», dijo con orgullo. Pablo sonrió. «Nunca pensé que te interesaría esto. Es que ahora lo veo, y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo». Catarina lo abrazó. «Este es el mejor retorno que podríamos tener», dijo conmovida. Lucía, por su parte, decidió dedicar parte de su tiempo al recién creado Centro Cultural de la Fundación. Enseñó lenguaje corporal a niños y adolescentes. «Mami, solo necesitan un escenario y alguien que crea en ellos», dijo con convicción. Pablo vio con orgullo que su familia ahora representaba algo más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Un legado de empatía, valentía y reconexión. En el primer aniversario de la fundación, Catarina organizó una celebración en el jardín donde todo empezó. Doña Elena, sentada en su sillón favorito, observaba a sus nietos corretear y reía disimuladamente. Pablo tomó el micrófono y, frente a decenas de familias, empresarios y voluntarios, dijo: «Esta historia empezó con un error, un miedo, una desconfianza, pero hoy transformamos todo eso en un propósito. Y todo empezó cuando decidí escuchar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio si ustedes también creen en allá bondad humana